Hola, soy Marina. Compartir esta historia con ustedes me resulta abrumador, pero mantenerla dentro se ha vuelto insoportable. Lo que viví cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y las decisiones que tomamos cuando nos sentimos perdidos. Tenía 22 años cuando me casé con David. Habíamos estado juntos desde el instituto y todos esperaban que nos casáramos. En nuestro pequeño pueblo, así era como funcionaba, encontrabas a alguien, te establecías y construías una vida juntos. David era amable, estable, y me amaba a su manera silenciosa. Pero, si soy honesta, nuestra relación se había vuelto más cómoda que apasionada. Éramos más como mejores amigos que como amantes. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. David trabajaba largas horas en la empresa de construcción que poseía su padre y yo enseñaba en la escuela primaria local. Teníamos nuestras rutinas, nuestras cenas familiares de fin de semana, nuestras vacaciones anuales al mismo pueblo costero. Desde afuera, parecíamos la pareja perfecta. Por dentro, sin embargo, sentía como si estuviera desapareciendo lentamente. Todo comenzó de manera bastante inocente. El trabajo de David empezó a requerir que viajara más frecuentemente, a veces durante semanas enteras. Me encontré sola en nuestra casa, rodeada de la vida que habíamos construido juntos, pero sintiéndome más aislada que nunca. El silencio era ensordecedor. Me sentaba en nuestra mesa de la cocina por las tardes, corrigiendo exámenes y preguntándome si esta existencia silenciosa y predecible era todo lo que había. Fue entonces cuando me reconecté con Alex. Alex había sido mi profesor de literatura en la universidad, brillante, apasionado por los libros y las ideas de una manera que siempre me había fascinado. Era 15 años mayor, divorciado, y se había mudado recientemente a nuestra zona para cuidar a su madre anciana. Nos encontramos en la librería del centro, y lo que comenzó como una conversación casual sobre una novela se convirtió en café, luego en largas caminatas discutiendo de todo, desde poesía hasta filosofía. Me decía a mí misma que era inocente. David estaba tanto tiempo fuera y Alex entendía partes de mí que mi esposo nunca había comprendido. Me escuchaba cuando hablaba de sentirme insatisfecha, de sueños que había dejado de lado. Con Alex me sentía intelectualmente viva por primera vez en años. Pasábamos horas discutiendo libros, compartiendo pensamientos sobre la vida y el significado. Me hacía sentir vista de una manera que había olvidado que era posible. La aventura emocional comenzó meses antes de que pasara algo físico. Me encontraba pensando en nuestras conversaciones durante todo el día, esperando sus mensajes, inventando excusas para encontrarme con él cuando David viajaba. Sabía que estaba cruzando líneas, pero me convencí de que mientras no pasara nada físico, realmente no estaba traicionando mi matrimonio. Pero la intimidad emocional tiene una manera de llevar a lugares más profundos. Una tarde lluviosa, mientras estábamos sentados en su coche después de una larga caminata, la conversación se volvió más personal. Me habló de su matrimonio fallido, de sentir que había desperdiciado años tratando de ser alguien que no era. Compartí mis propias dudas sobre el camino que había elegido. El espacio entre nosotros parecía encogerse y antes de que pudiera pensar claramente, nos besamos. La culpa fue inmediata y abrumadora. Conduje a casa en un aturdimiento, reviviendo cada momento, horrorizada por lo que había hecho, pero incapaz de olvidar lo viva que me había hecho sentir. Me prometí que nunca volvería a pasar, pero me estaba mintiendo. La conexión con Alex había despertado algo en mí que simplemente no podía apagar. Durante 3 meses viví una doble vida.
cuando David estaba en casa, interpretaba el papel de la esposa devota, cocinando sus comidas favoritas, preguntando sobre su día, compartiendo detalles mundanos del mío. Pero cuando él viajaba, era completamente otra persona. Una mujer que se encontraba secretamente con su amante, que se sentía apasionada y deseada y completamente presente en su propia vida por primera vez en años. El engaño me carcomía. Me quedaba despierta por las noches junto a David, observando su rostro pacífico mientras dormía, sabiendo que estaba viviendo una mentira. Algunas mañanas me despertaba determinada a terminar las cosas con Alex, pero luego David se iba a otro viaje de negocios y me encontraba enviándole mensajes a Alex antes de que el coche de mi esposo hubiera salido siquiera del camino de entrada. La crisis llegó cuando David me sorprendió regresando temprano de un viaje. Se suponía que me encontraría con Alex esa noche y tuve que inventar rápidamente una excusa de que me sentía enferma. Mientras observaba a mi esposo deshacer su maleta, charlando sobre su día y preguntando sobre el mío, me di cuenta de lo completamente que había traicionado no solo a él, sino a mí misma. La persona en la que me había convertido era alguien que no reconocía. Esa noche, llamé a Alex y le dije que teníamos que parar. Fue comprensivo pero herido, y ver su dolor me hizo darme cuenta de cuántas personas estaba dañando con mis decisiones. Había estado tan enfocada en mis propios sentimientos de estar atrapada que no había considerado cómo mis acciones afectarían a las personas que se preocupaban por mí. Pero terminar la aventura no terminó las consecuencias. La culpa me consumió. Me encontré incapaz de mirar a David a los ojos, saltando cada vez que sonaba mi teléfono, temerosa de que de alguna manera descubriera lo que había hecho. Me volví distante y malhumorada, lo que, por supuesto, lo hizo preocuparse y hacer preguntas que no podía responder honestamente. 3 semanas después de terminar las cosas con Alex, descubrí que estaba embarazada. El momento hizo imposible saber con certeza quién era el padre. David y yo habíamos estado tratando de tener un bebé durante más de un año y habíamos sido íntimos durante ese periodo de tiempo, pero Alex y yo también. La incertidumbre era tortuosa. Me senté en el suelo del baño mirando la prueba de embarazo positiva, dándome cuenta de que este niño podría ser prueba viviente de mi traición. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía contarle todo a David, arriesgarme a destruir nuestro matrimonio y herirlo sin posibilidad de reparación, pero al menos ser honesta sobre lo que podríamos estar enfrentando juntos. O podía cargar con este secreto sola, criar a este niño con la constante incertidumbre de la paternidad y vivir con el conocimiento de que mi matrimonio estaba construido sobre una mentira. Elegí la honestidad. La conversación con David fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Le conté todo, sobre sentirme perdida en nuestro matrimonio, sobre Alex, sobre la aventura y sobre el embarazo. Observé su rostro cambiar mientras procesaba lo que le estaba diciendo. Vi al hombre con quien me había casado por su bondad y estabilidad luchar por entender cómo la mujer que amaba pudo haberle hecho esto. No gritó ni se fue furioso, lo que de alguna manera lo hizo peor. Simplemente se sentó en silencio durante lo que se sintieron como horas, ocasionalmente haciendo preguntas que apenas podía responder entre mis lágrimas. Cuando finalmente habló, dijo que necesitaba tiempo para pensar y se fue a quedarse con su hermano durante una semana. Esos 7 días fueron los más largos de mi vida. No sabía si mi matrimonio había terminado, si él querría trabajar en esto o si la traición era demasiado profunda para perdonar.
Pasé el tiempo pensando en lo que realmente quería de mi vida, si había estado tratando de arreglar el problema equivocado, teniendo una aventura en lugar de abordar los problemas reales en mi matrimonio. Cuando David regresó, dijo que quería intentar salvar nuestro matrimonio, pero solo si estaba completamente comprometida a reconstruir la confianza que había roto. Quería que fuéramos a terapia juntos y quería que no tuviera contacto con Alex. Lo más difícil de todo, dijo que quería criar al bebé como suyo, independientemente de la paternidad, pero solo si podía prometerle que nunca hablaríamos de quién podría ser el niño. Hemos estado en terapia durante 8 meses ahora. Nuestra hija Emma nació hace 6 semanas y David ha sido un padre increíble para ella. Decidimos nunca hacernos una prueba de paternidad. Ella es nuestra hija, punto. Pero el trabajo de reconstruir nuestro matrimonio ha sido más difícil de lo que jamás imaginé. Algunos días son buenos. Ahora hablamos más honestamente de lo que jamás hicimos antes de la aventura. Hemos aprendido a expresar nuestras necesidades y miedos en lugar de simplemente asumir que la otra persona debería saber lo que estamos pensando. David ha hecho un esfuerzo por estar más presente y he aprendido a comunicar cuando me siento desconectada en lugar de buscar satisfacción fuera de nuestro matrimonio. Pero otros días son increíblemente difíciles. La confianza entre nosotros es frágil, reconstruida lentamente a través de acciones consistentes y conversaciones honestas. David todavía tiene momentos donde me mira y puedo verlo preguntándose si realmente me conoce. Tengo momentos donde la culpa amenaza con abrumarme, donde me pregunto si él sería más feliz con alguien que no le hubiera roto el corazón. Lo que he aprendido es que la traición no solo lastima a la persona traicionada, también cambia a la persona que traiciona. Tuve que enfrentar el hecho de que era capaz de vivir una mentira, de lastimar a alguien que amaba, de ser egoísta de maneras que nunca pensé que podría ser. Ese conocimiento sobre mí misma ha sido difícil de aceptar. También aprendí que sentirse atrapada en tu vida no justifica lastimar a otras personas. Era infeliz en mi matrimonio, pero en lugar de abordar eso directamente con David, elegí escapar hacia algo que se sentía emocionante y nuevo. Me convencí de que merecía sentirme viva y apasionada, pero no consideré lo que costarían mis decisiones. Si pudiera volver atrás, manejaría mi infelicidad de manera diferente. Habría insistido en terapia hace años, antes de sentirme tan perdida que una aventura pareciera la única salida. Habría sido honesta sobre sentirme desconectada en lugar de pretender que todo estaba bien. Habría trabajado en nuestro matrimonio en lugar de trabajar alrededor de él. Pero no puedo volver atrás. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante con el conocimiento de que la confianza, una vez rota, requiere esfuerzo diario para reconstruir. Cada día elijo estar presente en mi matrimonio, ser honesta incluso cuando es incómodo, recordar que el amor no es solo un sentimiento, es un compromiso de actuar con cuidado y respeto, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nuestro matrimonio no es el mismo que era antes. En algunos aspectos es más profundo porque hemos aprendido a ser verdaderamente honestos el uno con el otro. En otros aspectos, siempre llevará la cicatriz de lo que hice. Pero ambos estamos comprometidos a crear algo nuevo de lo que queda, y algunos días eso se siente suficiente. Estoy compartiendo esta historia porque sé que hay otras personas ahí fuera que se sienten atrapadas en sus relaciones, que están tentadas a buscar emoción o conexión fuera de sus compromisos. Quiero que sepan que hay otras maneras de abordar esos sentimientos,
maneras que no requieren destruir la confianza de alguien que te ama. Y si ya has cometido los errores que yo cometí, quiero que sepas que a veces, con un esfuerzo enorme y un arrepentimiento genuino, es posible reconstruir lo que has roto. No será lo mismo y no será fácil, pero podría valer la pena intentarlo. El peso de los secretos es enorme. El peso de la honestidad también es pesado, pero es un peso que puedes compartir con alguien en lugar de cargar solo. Eso, he aprendido, marca toda la diferencia.